Buenos días, seguimos entonces en este interesante Congreso Internacional de Calidad del Laboratorio Clínico. Ya hemos escuchado dos brillantes ponencias que siguen entusiasmándonos y por supuesto provocando tremendos desafíos en nuestras organizaciones. Tenemos a continuación la siguiente ponencia: la acreditación ISO 15189 en los laboratorios clínicos, enfoque y beneficio estratégico de su implementación. Y en esta oportunidad tenemos la verdad que destacar la presencia del organismo acreditador de Perú. Agradecemos a su director el que haya accedido a participar con nosotros en este congreso, lo que le da una tremenda importancia ya al mismo. Quiero referirme a la ingeniera, la señora Alejandra Rodríguez. Ella es una destacada profesional en el ámbito que estamos tratando. Es especialista en normas ISO 9001, 14001, la 45001, 17021, 17011, y la verdad es que sería largo enumerar todas las especialidades que tiene en normas ISO, que es la que nos convocan. Además es auditor líder QASHE en calidad, medio ambiente, seguridad y salud. Está registrada en el IRCA de Inglaterra, un organismo inglés ya. Tiene a su haber más de 400 auditorías en certificación con Buró Veritas de Perú, y es Green Belt en lo que es acreditación y proyectos de Lean Six Sigma. Estimada ingeniera, un placer tenerla con nosotros. La verdad que me siento tremendamente orgulloso, contento de poder compartir esta mesa con usted, y toda la plataforma es suya para Latinoamérica. Escuchamos con atención la experiencia de Perú en acreditación. Al contrario, muy buenos días, un privilegio estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y felicitando la iniciativa tan importante en un tema tan valioso para el desarrollo de nuestras naciones. Muchas gracias. Buenos días con todos, entonces, bienvenidos y muchas gracias por el privilegio de compartir esta información con ustedes. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, como ya me han presentado, y tengo el privilegio entonces de estar en este momento, en este espacio, compartiendo información con ustedes. Bien, entonces nuestro contenido va a estar organizado en estos 4 tópicos. El primero es la ruta del crecimiento, y ahí mi interés es compartir con ustedes información mundial, tendencias, información relativa al mercado de los laboratorios acreditados, y que podamos de repente sacar algunas primeras conclusiones sobre cuáles son las razones que están moviendo el mercado de la acreditación de laboratorios, por qué razón, qué beneficios alcanzan los laboratorios y cómo esto beneficia no solo a las organizaciones, a los laboratorios, sino también al mercado. En el segundo tópico voy a explicar en qué consiste el proceso de acreditación, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de la norma? ¿Cuáles son los puntos más relevantes de la norma y en qué consiste el proceso de acreditación? En el tercer tema voy a explicar quién es INACAL y cómo INACAL ofrece este proceso de acreditación, ¿no? Cuáles son las fortalezas y las funciones que tiene INACAL para poder participar en este proceso de acreditación. Y vamos a cerrar con un tema simpático en donde vamos a solicitarles a través de un link que va a ser colocado en el chat, participar de una autotest, ¿no? De una encuesta autotest, donde a través de 5 preguntas ustedes van a poder diagnosticarse a sí mismos respecto a cuán listos, cuán preparados estarían si trabajan en un laboratorio para acceder a una acreditación en 15189, ¿no? Información que posteriormente va a ser procesada y en unos minutos va a estar a disposición de los organizadores para que puedan ver a nivel estadístico entre los participantes cuán preparados estamos si trabajamos en un laboratorio para acceder a un proceso de acreditación. Muy bien. Entonces, la ruta del crecimiento. Un poquito de estadística, entonces, para ver qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y ahí pueden ver datos que están obtenidos de las mismas páginas web de los países que están mencionados.
y que nos dicen cuántos laboratorios acreditados hay en cada uno de esos países acreditados por su acreditador nacional, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, en Perú aparecen, como ven ustedes en la gráfica de América, 3 laboratorios acreditados por el acreditador nacional, que es INACAL. Sin embargo, sabemos que en el mercado hay otros laboratorios acreditados que se acreditan con otro acreditador extranjero, porque en algunos casos estos laboratorios forman parte de un convenio, de un contrato marco, ¿no? Es transnacional y que ya viene definido para que alcance sus acreditaciones con determinados organismos de acreditación. Entonces, en algunos casos hay laboratorios operando acreditados, sin embargo, esa acreditación ha sido otorgada por otro ente acreditador. Eso es igualmente válido mientras los acreditadores sean firmantes de los acuerdos de reconocimiento, ¿no? Que ya les voy a explicar. Los acuerdos de reconocimiento permiten que las acreditaciones sean efectivamente válidas a nivel mundial y que el certificado de un laboratorio emitido bajo un acreditador aquí en Perú, un acreditador extranjero, sea reconocido por el INACAL, dado que entre acreditadores reconocen los certificados emitidos gracias a acuerdos internacionales. Así es, por ejemplo, en el Perú en este momento hay siete, no tres. Tres son los que están acreditados con INACAL en este momento. En el Perú hay 7 y así en los demás países también, ¿no? La cifra es algo mayor que la que muestra la estadística, pero para fines oficiales mostramos la estadística oficial porque en verdad hacer un seguimiento 100% confiable de los que están acreditados con otro acreditador no es posible, ¿no? A veces se pueden omitir algunas acreditaciones y entonces la estadística no sería 100% confiable. Podemos ver entonces que en América estamos teniendo una altísima convocatoria a la acreditación, primero en Norteamérica, ¿no? Canadá, México, Estados Unidos. Fíjense cómo México, superior incluso a Estados Unidos. En el lado de Sudamérica estamos creciendo bastante, en Argentina, Ecuador, Colombia. Perú ha empezado recientemente, en realidad tiene muy pocos años la acreditación en 15189 en Perú, pero hay mucho interés. Hay muchos laboratorios trabajando en este proceso y expresando su interés en la acreditación en los próximos años. Así que pensamos optimistamente respecto a la acreditación que se va a dar y a cómo se va a disparar, a cómo va a despegar esta acreditación en los países de América del Sur. Si hacemos una comparación con lo que está ocurriendo en Europa, bueno, de hecho, hay muchos años por delante en Europa en materia de acreditación de laboratorios clínicos. Fíjense cómo en Reino Unido más de 1000 laboratorios clínicos y hay varios países donde ya se acercan a los 1000 laboratorios clínicos. En algunos países ya empieza a ser una mayoría la acreditación de laboratorios clínicos en ciertos esquemas o en ciertos alcances es obligatoria, es decir, por ley algunos países en ciertos alcances exigen que los laboratorios clínicos estén acreditados, ¿no? Con el propósito de ofrecer confiabilidad en los servicios de apoyo al diagnóstico y apoyo al tratamiento que se tienen en esos países. E incluso en algunos países esa obligación ya no es por alcance, es total. Es decir, todo laboratorio que preste servicios de ensayos clínicos o de análisis clínicos deben estar acreditados en alguno de estos países, ¿no? Entonces vamos viendo cómo donde ya se nos han adelantado con algunos años de madurez, este tema empieza a ser la normalidad, ¿no? La normalidad es tener la acreditación para poder operar como laboratorio clínico, y aquí en América del Norte, avanzado ya varios años, y en América del Sur empieza a crecer y en algunos países incluso ya empieza a ser una obligación, ¿no? ¿En qué países estos temas, perdón, en qué países estos temas en América del Sur empiezan a ser una obligación? Por ejemplo, en Colombia. En Colombia ya ha salido una relación que exige la acreditación en determinados alcances, en los temas neonatales, en determinados alcances, para que un laboratorio que opere en esos alcances esté acreditado de todas maneras por exigencia legal, ¿no? Así vamos a empezar a observar cómo aparecen estas obligaciones que son resultado de un análisis de riesgo, ¿no? No se exige la acreditación en determinados alcances, digamos que aleatoriamente, no. Los países hacen un análisis de riesgo, identifican prioridades, ¿no? Temáticas o alcances donde el impacto
de una pérdida de confiabilidad en el resultado del análisis pueda ser de repente adverso en demasía, y entonces empiezan a exigir las acreditaciones en esos alcances inicialmente. Y van avanzando progresivamente hasta que llegan a los niveles que vemos en Europa, en donde la exigencia por la acreditación en varios países ya es universal, es decir, para todo alcance, ¿no? Entonces, interesante ver la tendencia porque hay que saber en qué dirección camina el mundo, ¿no? En qué dirección camina el mundo. Esto no es un tema, digamos, aislado de país, ¿no? Y este no es un tema estancado, es un tema que está desarrollándose, que está capturando el interés, está creciendo a una velocidad mucho mayor que otras normas por la importancia y el impacto que tiene en aspectos de salud pública, como todos conocemos. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué motiva entonces a los laboratorios a llegar a la acreditación, ¿no? Seguramente hay varias razones. En algunos casos puede ser una combinación de razones, ¿no? Podemos empezar a pensar que la acreditación termina siendo un propósito de reconocimiento, y es cierto, porque quien se acredita publica su acreditación, ¿no? Es reconocido por el mercado, comparte esta información a sus consumidores, a sus usuarios, a sus clientes más importantes, a las clínicas de repente con las que está operando de forma permanente, y ese reconocimiento le genera una mejor relación, ¿no? Una mejor relación con este mercado. Este reconocimiento le da más competitividad con respecto a otros laboratorios que no tengan este reconocimiento. Y esto genera una motivación económica, efectivamente, porque soy capaz de ganar más contratos o de negociar mejor las tarifas de los servicios, gracias a que tengo cómo ofrecer un servicio más confiable, que tiene detrás un aval, que es el que expresa la acreditación alcanzada por el laboratorio, ¿no? Entonces ahí se combinan razones que tienen que ver con reconocimiento, competitividad, motivación económica, y también en muchos casos es la tendencia, ¿no? También nos encontramos frente a una tendencia mundial y sabemos qué es lo que está ocurriendo, y sabemos que si no nos subimos a la tendencia es probable que nos quedemos rezagados, ¿no? Dentro de unos años es probable que el mercado sea solo para los laboratorios acreditados y que ya no haya espacio para un laboratorio que no esté acreditado. Entonces, mejor se van preparando, ¿no? Desde ya, y los laboratorios toman esa decisión de irse preparando desde ya, porque ya se ve en el horizonte que dentro de unos años esa tendencia va a ser la nueva normalidad, ¿no? Finalmente, no es un tema solamente de mercadeo, ¿no? Ni de un certificado, ni de una medalla. Es un tema de que el modelo de gestión 15189 me permite ordenar mis procesos, me permite ser o incrementar mi eficacia en los resultados que logro de los procesos, y termino también siendo más eficiente porque controlo mejor el error, controlo mejor la capacidad de atención, y entonces ese ordenamiento finalmente no es un tema solo de ganar una medalla, sino también de ser más eficaz y más eficiente, y por lo tanto más saludable rentablemente hablando, ¿no? Todo esto es parte de un proceso de mejora continua que cuando ya se comprende en su totalidad, ya se le deja de ver como una medalla y se le empieza a ver como un modo de trabajar, ¿no? Un modo de trabajar que no solamente me da competitividad o me da visibilidad, sino me da mejora continua y me permite seguir creciendo como negocio, como saludable negocio, al cual seguramente la mayoría de ustedes aspira a alcanzar. Bien, entonces esas son las razones. Aquí un poco compartiendo con ustedes información sobre las exigencias, ¿no? Les decía que ya en algunos países las exigencias ya son de carácter legal, es decir, no se puede operar en estos países si uno no tiene acreditación en esos alcances. En muchos casos han empezado por alcances específicos, ¿no? Como biología molecular, cribado neonatal, que es uno de los temas que más importan en los países. Por ahí comienzan la mayoría de los países por exigir la acreditación para el alcance de cribado neonatal, por el impacto que obviamente todos reconocemos. Incluso Colombia ha empezado por ahí, pero como ven ustedes, también hay otros alcances que preocupan, y en algunos casos es transversal, ¿sí? Hungría, por ejemplo, todos los laboratorios clínicos; Francia, todos los laboratorios clínicos; Grecia, todos los laboratorios clínicos. Es decir,
ya no es un alcance específico. Para operar en cualquier tipo de alcance como laboratorio clínico en Francia, se tiene que estar acreditado, ¿no? Y ese es el futuro, en un futuro cercano. Ese es el futuro cercano y por esa razón es tan importante ya empezar a prepararnos para poder llegar a ese futuro cercano en las capacidades necesarias para mantener la sostenibilidad de nuestra operación como negocio. ¿Cuáles son los alcances acreditados aquí en Perú, ¿no? Bajo la acreditación de INACAL? Un poco para compartir cuáles son los temas que han empezado a capturar el interés de los laboratorios en materia de acreditación. Y ahí ustedes pueden ver bioquímica clínica, área de hematología, ¿no? Digamos que la mayor demanda ha empezado por el apoyo al diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas, anemias, neoplasias, ¿no? Marcadores, que son los que han empezado a mapearse en el mercado como los de mayor exigencia, ¿no? Y en donde la confiabilidad era necesaria incrementar, ¿no? Y así tenemos áreas como las que estoy mencionando, también tenemos áreas de inmunología, ¿no? Áreas de biología molecular, varios tipos de virus. En realidad, varios de estos laboratorios que están acreditados para biología molecular ya tienen la infraestructura, la metodología y el personal calificado para incluso ampliar sus alcances al tema de COVID, ¿no? Y seguramente pronto vamos a tener laboratorios que anuncien su próxima acreditación en esta clase de análisis clínico asociado al COVID, no lo dudamos. Citometrías de flujo, temas de marcadores, otra vez con enfermedades neoplásicas, ¿no? Son temas entonces, y si ustedes quieren ver el detalle de cuáles son los ensayos específicos y quiénes son los laboratorios que han acreditado, pueden acceder a la página web del INACAL y ahí están publicados uno a uno cada laboratorio acreditado con todos los ensayos que tiene acreditados, ¿no? Con todos los análisis clínicos que tiene acreditados. ¿Cuáles son los beneficios entonces que han ganado estos laboratorios al acreditarse? Automáticamente un incremento de confianza en sus resultados, ¿no? Porque una acreditación tiene que haber evaluado sus capacidades técnicas en equipamiento, en materiales, en personal, en métodos validados, en capacidad de gestión, una serie de componentes que ustedes seguramente ya conocen, los que tienen dominio de la norma 15189 seguramente ya conocen todas las ventajas en términos de incremento de competencia y capacidad de gestión que genera una implementación de 15189, ¿no? Por lo tanto, esta generación de confianza es prácticamente automática al adquirir la acreditación. Y eso distingue, ¿no? Distingue, porque alguien que tiene la acreditación y que no tiene la acreditación, pues marca una diferencia en el mercado. Esos son los beneficios que directa e inmediatamente se consiguen y que terminan impactando en la capacidad comercial de la organización también, ¿no? Porque finalmente uno hace un esfuerzo no solamente por un tema de satisfacción personal o satisfacción organizacional, sino porque también aspira a tener un mayor desarrollo en el mercado, ¿no? Un mayor crecimiento en el mercado reconocido por el esfuerzo que está haciendo el laboratorio. Entonces, en ese escenario donde vamos viendo cuál es la tendencia y cuáles son las ventajas y cuál es el futuro de la acreditación 15189 como prácticamente futura normalidad, vamos a hablar ahora de cómo es el proceso de acreditación, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una organización? ¿Cuáles, en resumen, las exigencias de carácter técnico que nos ofrece esta norma y cómo funciona el proceso de acreditación? La norma, la que tenemos actualmente, y el próximo año va a migrar a una nueva versión. En el programa de este congreso hay una charla posterior que ya les va a anunciar cuáles son los cambios que vienen en la nueva versión. El próximo año está programado que ya salga una nueva versión, en donde muchos requisitos van a seguir siendo los mismos, ¿no? Lo que voy a explicar yo ahora van a seguir siendo los mismos, pero se van a agregar ciertos requisitos adicionales que tienen que ver con análisis de contexto, ¿no? Que tienen que ver con temas de gestión, sobre todo, en donde la norma se va a alinear a la nueva estructura de alto nivel que tienen todas las normas de gestión, ¿no? Ustedes seguramente recordarán que hubo un cambio de estructura para la familia ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000. Bueno, ese mismo cambio de estructura ahora va a ser adoptado por la 15189 y esos nuevos
requisitos que se incorporaron a esas familias también van a ser incorporados en la 15189. Ya ustedes van a recibir información en otra exposición sobre esos cambios. Pero los temas, digamos, permanentes, ¿no? Los tópicos permanentes son los que ustedes pueden apreciar en esta versión. Esta versión los tiene organizados en dos rubros, ¿no? Los requisitos de gestión y los requisitos técnicos. Los requisitos de gestión, que son comunes a la mayoría de los modelos de gestión, y los requisitos técnicos, que son ya los específicos alineados a las expectativas e intereses de un usuario de análisis clínico, ¿no? De un servicio de análisis clínico. Vamos a revisar brevemente algunos de los temas, digamos, más saltantes de estos dos grupos de requisitos. Entre los requisitos de gestión y los primeros requisitos de gestión, se habla de una organización que tenga un sistema de gestión de calidad con una serie de elementos y que este sistema esté documentado, estandarizado, para que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Para que pueda ser una adopción permanente de esas prácticas de trabajo entre su personal. Y entonces aparece ahí ya la figura de un ciclo planear, hacer, verificar, actuar, ¿no? Un sistema de gestión que planifique, ejecute lo que planifica, verifique que la ejecución se haya cumplido y que los resultados se hayan alcanzado y que actúe, ¿no? Para mejorar a partir de esos resultados. Esa es la organización de los requisitos de gestión. Y entre ellos vamos a encontrar requisitos que demandan definir una política de calidad, definir un sistema de procesos, ¿no? Que logre propósitos determinados para alcanzar un resultado, que se midan a través de indicadores y que hagan una gestión del riesgo para asegurar que los resultados han tomado las precauciones o los procesos han tomado las precauciones para evitar resultados adversos. Habla también del desarrollo de una serie de políticas, procedimientos instructivos, es decir, que todo esté documentado para que pueda haber una ejecución sostenible. Exige determinados formatos específicos para ciertos temas que ya son conocidos en materia de salud, ¿no? Como los incidentes y los eventos adversos. Y después, en la fase de verificar, exige monitorear una serie de elementos, ¿no? Monitorear, para empezar, la satisfacción de clientes, ¿no? Los objetivos, el cumplimiento de los requisitos, ¿no? El tema de las no conformidades y todos los temas que tienen que ver con resultados de los procesos ejecutados. Esa información se recopila en informes que se analizan para tomar acciones y proceder con las iniciativas de mejora continua a partir de los resultados alcanzados, ¿no? Entonces, ahí se van viendo requisitos que forman parte de este famoso ciclo PHBA, que también está presente en la 15189 para lograr que los procesos se ejecuten y se supervisen y se tomen acciones que permitan ir resolviendo problemas, ¿no? Atendiendo problemas y mejorando el desempeño en el tiempo. Los requisitos de gestión continúan, ¿no? Y hay varios otros, ¿no? Con temas de contratos, compras, exámenes por laboratorios contratados, servicios de asesoría. Hay varios requisitos de gestión en ese grupo de requisitos. En particular, quiero mencionarles este asociado a los exámenes por laboratorios subcontratados, porque en este requisito en particular, la 15189 es bastante precisa, ¿no? Es bastante precisa y es bastante concreta, porque todos entendemos que si un laboratorio acreditado, por alguna razón, en algunas ocasiones, terceriza el análisis, porque de repente puede ser que temporalmente le falte capacidad o tiene una demanda que no es capaz de atender y entonces necesita de otros laboratorios para poder tercerizar esos servicios que no tiene capacidad de atender, eso no está prohibido, sin embargo, tiene que estar muy bien controlado, ¿no? Y entonces, para empezar, hay requisitos específicos que el laboratorio acreditado tiene que exigirle al laboratorio que va a subcontratar para asegurar que la confiabilidad va a ser la misma, ¿no? Como si lo hiciera el laboratorio titular, ¿no? Que la confiabilidad, para empezar, en algunos casos a veces la preferencia es por la subcontratación de laboratorios que también estén acreditados, ¿no? Pero si no están acreditados, la exigencia va a ser que haya una supervisión y un control equivalente a prácticamente una acreditación, ¿no? Sobre todos los temas técnicos que corresponden atender por ese tercero que va a realizar los análisis clínicos en nombre del laboratorio titular. Es un tema bien fuerte en donde obviamente la necesidad de la confiabilidad amerita una serie de requisitos.
Y para completar los requisitos de gestión, ya hay requisitos específicos sobre temas que tienen que ver con la mejora continua, ¿no? Sobre atender quejas y obtener lecciones aprendidas de las quejas y de la resolución de las quejas, sobre la tendencia de los servicios no conformes y también hacer un análisis de esas tendencias que tipifiquen la naturaleza de las desviaciones y ayuden a la empresa a identificar en dónde están los problemas, ¿no? No solamente es atender uno a uno cada uno de los servicios que haya tenido alguna desviación, sino hacer un análisis que permita saber cuál es el pareto de esos problemas, dónde están los principales problemas, cuál es la recurrencia que tenemos en determinadas dificultades para poder trabajar acciones de mayor profundidad que ayuden efectivamente a la mejora continua, ¿no? Y no simplemente estar atendiendo uno a uno de forma individual cada una de las situaciones. El mecanismo de acciones correctivas, preventivas, ¿no? El proceso de mejora continua y que todos los registros permitan esa captura de información para ese procesamiento que después de un análisis nos ayuda a identificar áreas de mejora, ¿no? Entonces, esos requisitos tienen que ver mucho con la mejora continua que hay que implementar en los laboratorios clínicos, ¿no? Y no solamente con el tratamiento individual de los resultados conformes o no conformes. Luego viene el grupo de los requisitos técnicos, ¿no? En donde en los requisitos técnicos se habla de recursos y no es solamente un tema de recursos de personas, ¿no? No solamente es recursos humanos, sino son equipos, procedimientos, métodos validados, instalaciones, condiciones ambientales, todo lo que se requiere para que el análisis que se va a realizar pueda tener la confiabilidad necesaria, ¿no? Se hace mucho énfasis sobre todo en el tema de personas, porque seguramente de nuestra experiencia también sabemos que la parte de equipamiento y manejar adecuadamente el mantenimiento de esos equipos, la calibración de esos equipos, es la parte probablemente que es más viable de implementar, ¿no? Porque se trata de temas materiales, en donde una vez que uno tiene adecuadas especificaciones y métodos y programas de mantenimiento y calibración, todo puede empezar a marchar sobre ruedas, ¿no? El tema de la autorización de personas es de repente más sensible, ¿no? Porque ahí hay que buscar definir un perfil adecuado, asegurar que la contratación se hace sobre ese perfil adecuado. Si hay brechas, se cierran brechas, y si ese cierre de brechas tiene una evaluación de la eficacia, entonces se autoriza al personal, y si no la tienen, no se autoriza al personal. ¿Y qué pasa con la rotación de personal? ¿Y qué pasa con las ausencias del personal? ¿Y cómo aseguramos reemplazos de personal de forma que estos reemplazos no tengan perfiles que no cumplan con los perfiles originales? Hay todo un tema que hay que asegurar para que los recursos humanos autorizados, gracias a que demuestran una competencia técnica suficiente, estén siendo adecuadamente gestionados en el tiempo, ¿no? Entonces, hay una serie de exigencias interesantes, importantes, que forman parte de este aseguramiento de los recursos que se requieren para cumplir con los procesos de análisis clínico. Cuando se habla ya de instalaciones y de equipos, ¿no? Nos van a pedir que aseguremos condiciones de capacidad del espacio adecuado, ¿no? Condiciones ambientales que pueden variar dependiendo del método de análisis, ¿no? Pueden haber análisis que requieren temperatura controlada en ciertos rangos, humedad relativa, ¿no? También controlada. Pueden haber diferentes variables ambientales dependiendo del análisis, y hay que revisar que en todos los casos la infraestructura permita ofrecer esas condiciones ambientales, ¿no? No se refiere a temas ambientales desde el punto de vista de prevención de la contaminación, no. Se refiere exclusivamente desde el punto de vista de la conformidad de la ejecución del análisis. Control de acceso, ¿no? Porque son espacios en donde se va a procesar información, se va a procesar materiales, y se necesita tener la garantía de que no va a haber interferencia no autorizada en ese procesamiento, ¿no? Entonces, mecanismos de control de acceso a los lugares donde se realizan las actividades preanalíticas y analíticas. Condiciones de uso de la energía, ¿no? Las energías que se requieren, hay que definirlas, hay que proveerlas y hay que asegurar que estén cumpliendo con las exigencias de la demanda de energía que tenga cada uno de los métodos de análisis. Hay una cláusula específica sobre exámenes junto al paciente, ¿no? Los POCT,
en donde se hablan particularmente del recurso humano y del equipamiento que se va a utilizar para estos exámenes junto al paciente, ¿no? Que a veces son un poco rezagados en la gestión, ¿no? Que se toman a veces no con el mismo rigor que se toma en la gestión que se hace sobre la infraestructura del laboratorio principal, pero que en esta norma exigen que se haga con el mismo rigor, ¿no? Y hay una cláusula especialmente dedicada a estos exámenes junto al paciente. Todo esto permite luego, entonces, un programa de calificación de equipos, de análisis de tendencias del desempeño de los equipos, para poder observar si los equipos son los adecuados, si necesita hacerse un cambio de equipamiento, para cuándo se proyecta, entonces, este cambio de equipamiento a partir de las tendencias que estamos analizando. O sea, hay toda una gestión de equipos y su performance para buscar que la organización pueda mejorar su infraestructura a partir de este análisis. Y luego vienen los requisitos técnicos ya del core del servicio, ¿no? En donde estos requisitos técnicos se detallan uno a uno en sus tres fases principales, ¿no? El preanalítico, el analítico y el postanalítico. Y entonces nos van a hablar de requisitos para identificar necesidades de servicio, solicitar información, preparar al paciente, recibir al paciente, la toma de muestras en todas sus modalidades, ¿no? Porque pueden haber muchas modalidades, sobre todo cuando los laboratorios operan dentro de los hospitales, ¿no? La toma de muestras en todas sus modalidades, la conservación y el transporte de la muestra, hasta la recepción de la muestra para iniciar la fase analítica. Luego vienen los requisitos de separación y alícuotas, ¿no? Cuando con una muestra va a servir para varios análisis, la preparación de los equipos para el análisis propio de la muestra, el trabajo técnico per se, el aseguramiento de calidad que viene posterior al análisis, ¿no? Para poder verificar las características de calidad del resultado y la liberación del resultado después de que se ha cumplido con esos criterios de calidad, ¿no? Entregado el resultado, viene la revisión del médico y viene la correlación entre el análisis clínico y la información del médico para ver si hay correlación y si no la hay, identificar cuáles pueden ser las razones de las brechas para poder reprocesar lo que haya que reprocesar, ¿no? De repente, en algunos casos, la conclusión es que hay que reprocesar el análisis de laboratorio. Entonces, eso es parte también de la exigencia que tiene la norma, ¿no? Es una interesante secuencia, muy completa y muy detallada de todo lo que hay que tener en cuenta para que las tres fases, pre, post y la analítica, estén adecuadamente aseguradas. Bien, entonces ese es el resumen sobre lo que contiene la norma y como digo, los requisitos de esta naturaleza en la nueva versión no están cambiando, más bien se están fortaleciendo porque se están agregando elementos importantes, ¿no? Y fortalezas importantes en alguno de estos requisitos que seguramente van a poder apreciar en la siguiente charla. Y ahora hablemos de cómo funciona el proceso de acreditación, porque es este proceso que acabo de explicar en forma resumen, el que se tiene que demostrar en el proceso de acreditación, ¿no? Se tiene que demostrar que el laboratorio tiene la capacidad técnica y la capacidad de gestión para poder atender cada una de estas exigencias de la norma y que lo va a poder hacer de forma sostenible, ¿no? Que tiene una sistemática, y por eso se pide un sistema de gestión que tiene una sistemática para poder cumplir con estas exigencias de forma sostenible. ¿Cómo funciona entonces el proceso de acreditación? Empieza primero con una solicitud, se ingresa a la página web del INACAL y se ingresa a un aplicativo que se ha implementado recientemente este año, en donde todo el proceso inicial es dentro del aplicativo, ¿no? El aplicativo solicita información y anexar una serie de documentos para sustentar esa información. Se paga también el servicio de la revisión de solicitud dentro del mismo aplicativo y una vez que se ha cumplido con toda la documentación e información que exige la solicitud, se va entonces a la programación ya de las dos etapas que tiene la acreditación. La primera llamada evaluación documentaria y la segunda llamada evaluación de campo, ¿no? La evaluación documentaria es la revisión que se hace de toda la documentación, genera un informe que puede decir que la documentación ha sido encontrada conforme o puede decir que la documentación tiene algunas no conformidades que deberán ser subsanadas, ¿no? Se entrega un informe que finalmente, después de ser subsanado, nos permite ir a una evaluación de campo en donde in situ se evalúa cómo la organización está atendiendo sus procesos,
se observa la ejecución de los procesos, se revisan los registros que se generan en esos procesos y se testifica incluso alguno de los análisis, ¿no? Porque uno puede de repente estar solicitando acreditación para varios análisis, de repente no se testifican el 100%, se muestrea una parte de los análisis que se están solicitando y se testifica la ejecución de esos análisis para comprobar in situ y en vivo y en directo la competencia técnica que el laboratorio debe demostrar para tener la acreditación en ese grupo de análisis que ha solicitado en su alcance. Luego que se concluye entonces la evaluación de campo, todo el informe, que podría nuevamente tener no conformidades y deben cerrarse, ¿no? Tener no conformidades no es un problema, simplemente la organización que recibe no conformidades debe cerrarlas, ¿no? Haciendo un análisis de causa y proponiendo acciones correctivas, implementando las acciones correctivas y recibiendo una evaluación complementaria para mostrar cómo ha cerrado las no conformidades, y con eso concluye el proceso de evaluación. Ese proceso de evaluación consolida un informe que va a un comité independiente que se llama el Comité Permanente de Acreditación. En ese comité hay personas calificadas, con un perfil, digamos, adecuado para revisar cada expediente, y es el comité el que decide y aprueba la acreditación, ¿no? La acreditación se otorga por 3 años y una vez cumplidos los 3 años puede ser renovado por un periodo de 4 años. Las visitas de seguimiento son anuales y deben recibirse porque esa es la forma de mantener la acreditación, ¿no? Todos los años los laboratorios tienen que ser visitados nuevamente para ser evaluados nuevamente. Ya no es una evaluación 100%, ¿no? Es una evaluación parcial, se escogen determinados requisitos y cada seguimiento varía esos requisitos para que el laboratorio pueda tener la oportunidad de mostrar que sigue manteniendo esa competencia técnica y esa capacidad de gestión, ¿no? Esas visitas se llaman visitas de seguimiento. Estamos en tiempo, ingeniera. Le quedan unos minutitos. Perfecto. El INACAL, entonces, como promotor, el INACAL es la entidad acreditadora a nivel nacional que tiene como misión desarrollar la competitividad y proteger al consumidor. Y a partir de esta información o este rol, la acreditación se define de la siguiente manera: es el procedimiento mediante el cual la Dirección de Acreditación del INACAL reconoce formalmente que un organismo de evaluación de la conformidad cumple con los criterios de acreditación y es competente para efectuar tareas específicas, ¿no? Ese es el reconocimiento. A eso se le llama la acreditación, al reconocimiento. Aquí está INACAL, que da el reconocimiento a los laboratorios, a los organismos de certificación, de inspección. Aquí está entonces el laboratorio clínico reconocido que da servicios a los consumidores, otorgando informes de ensayo, de calibración o de análisis clínicos que tienen ese reconocimiento, esa acreditación como aval, ¿no? Es una cadena de confianza. Es una cadena de confianza para darle a los consumidores la garantía de que el servicio efectivamente tiene un resultado que puede ser confiable. ¿Por qué un OEC solicita acreditación? Entonces, en resumen, porque avala su competencia técnica. En algunos casos es una exigencia legal, como ya lo hemos visto en algunos países, porque eso permite que sea visible a través de cómo INACAL promueve los servicios de los OECs acreditados y le genera reconocimiento internacional, ¿no? Los servicios y los beneficios son múltiples. Muy bien, con esto hemos llegado entonces al término de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. En breve, o si ya no lo han puesto, van a recibir en el chat un link para que puedan acceder a estas 5 preguntas, ¿no? Es un autotest, es un diagnóstico de 5 preguntas en donde les vamos a pedir que contesten cada una de estas 5 preguntas, si tiene conocimiento de la norma, si tiene un sistema implementado de gestión, si usa laboratorios acreditados para la calibración de sus equipos, si mantiene una evaluación interna y externa de la calidad de sus análisis y si está interesado en la acreditación. Por favor, les vamos a rogar que contesten, porque dependiendo de las respuestas favorables, ya tenemos un primer diagnóstico de todos ustedes, los participantes, ¿no? Con una respuesta favorable es un buen comienzo, de hecho, ¿no? Con 2 respuestas favorables ya se tiene una fase para iniciar la acreditación, con 3 ya estamos asegurando trazabilidad de las mediciones, así que ya empezamos a generar confiabilidad. Con 4 aseguramos completamente la confiabilidad analítica de los resultados,
Y con 5, el laboratorio pronto podría ser acreditado, reconocido, rentable y sostenible. Felicitaciones. Así que, bueno, por mi parte, muchísimas gracias por su atención y esperamos que les interese participar en la encuesta que vamos a compartir posteriormente el resultado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniera. Es un tremendo placer haberla tenido como ponente en este congreso. La verdad es que reciba mi cordial felicitación, no solamente mía, sino que de todo el grupo de colegas latinoamericanos que la estamos escuchando. Qué manera de hacer una recreación tan bonita, de manera tan didáctica y tan valiosa de la 15.189. La verdad es que he quedado gratamente sorprendido, impactado con su presentación. Ya creo que nos da a todas luces cuáles son las exigencias que tenemos y claro está, es tremendamente importante que podamos seguir transitando por este camino y ojalá en algún momento lleguemos a equipararnos con el viejo mundo. Lo que usted nos presentó, esos números al principio de su presentación, sin duda que despiertan una envidia sana, ¿ya? Y permítame hacerle una pregunta respecto a esos datos que siempre creo que nos los hemos hecho, ¿ya? Yo en lo personal también que he querido en algún momento tener una información un poquito más concreta respecto a qué total de los laboratorios clínicos que hay en cada país en porcentaje representan ese total de laboratorios acreditados. Y creo que ese dato nos sigue faltando, seguimos teniendo como una brecha, bueno, de estos laboratorios, de estos 5 que tenemos en Chile, de estos 6 que tenemos en Ecuador, de estos y tantos que tenemos en Perú, bueno, ¿qué porcentaje representa del total? ¿Ya? Creo que es una brecha que tendremos que en algún momento tener que traspasar, tendremos que motivar a la academia, a la autoridad sanitaria o los mismos organismos acreditadores de disponer de esos datos, ya que son tremendamente valiosos cuando hacemos gestión. No sé cuál es su pensamiento al respecto y junto con esto, cuál sería también su estrategia ya para que los laboratorios clínicos podamos seguir avanzando en estos procesos de acreditación. La plataforma es suya, estimada ingeniera. Muchas gracias, de acuerdo, Leverton, ¿no? Saber qué porcentaje de los laboratorios que operan en cada país ha alcanzado la acreditación sería un dato muy importante porque nos diría cuánto hemos avanzado en materia de madurez, ¿no? Sabemos que en los países donde la exigencia es de carácter legal, tiene que ser el 100%, no tendrían licencia para operar si no estarían acreditados, pero sin embargo en otros países sí debe haber un porcentaje que sería interesante ver cómo crece, ¿no? Podemos empezar a hacerlo, por ejemplo, por Perú. Yo me comprometo de repente a buscar información que nos permita conocer ese dato relativo a Perú y seguramente podremos compartirlo con ustedes en cuanto podamos validarlo. Muchas gracias por la idea, me parece muy buena. Y respecto a qué estrategias tendríamos que utilizar, cuáles son las estrategias, usted nos dijo en su presentación, bueno, es importante, uno de los grandes intereses, ¿no es cierto?, de acreditarnos es que somos un laboratorio que generamos confianza a la autoridad sanitaria, al equipo clínico que nos deriva exámenes, a nuestros pacientes en nuestras respectivas comunidades. Eso creo que está claro y también tenemos algunas herramientas que nos van a permitir tener una mejor llegada cuando somos laboratorios privados y que queremos permanecer en el mercado. Usted también lo mencionó en su presentación, el mercado va para allá. Toda la fuerza en este momento, la fuerza de esta globalización hacen que seamos lo suficientemente astutos e inteligentes porque esta es una exigencia que en algún momento nos va a pillar y vamos a tener que decidir entre si estamos acreditados o dejamos de existir. Viendo esa realidad que es así de fuerte, y permítanme, colegas latinoamericanos, que le exprese de esta manera, ya la ingeniera nos mostraba la exigencia en Francia, en Grecia, en el mismo Inglaterra, ya que son tremendamente rigurosos el Ministerio de Salud para exigir esta acreditación. Bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿De qué forma entonces motivamos a nuestros directores técnicos, a nuestros gerentes, a nuestros profesionales para que puedan empezar este camino? Y
qué mejor que nos dé la respuesta que la directora de INACAL, por la ingeniera Alejandra, que es la más indicada para que nos pueda dar esta tremenda respuesta a esta gran interrogante. Adelante, ingeniera. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Y yo creo que la respuesta la tienen ustedes porque ustedes son empresarios, ¿no? Los laboratorios son empresas y las empresas necesitan diferenciarse de sus competidores para poder crecer, ¿no? Es la ley de la estrategia de los mercados. Entonces, ¿por qué no aprovechar hoy que todavía es un tema de diferenciación? Hoy quien se acredita con la acreditación se diferencia y tiene capacidad de negociar mejor sus contratos con las clínicas y tiene capacidad de hacer visible esa confiabilidad que ha generado el esfuerzo por la acreditación para que los consumidores, anotando esa diferencia, puedan decidir por servicios que son más confiables, ¿no? Hoy por hoy es un factor de diferenciación. Después será una obligación. Después, dentro de unos años, cuando alcancemos los niveles de madurez de los países europeos, será una obligación y seguramente ya aparecerán nuevos requisitos para la diferenciación. Pero hoy por hoy es una oportunidad. En los países de América Latina es un motivo de diferenciación y hay que usar esa herramienta para hacer crecer los negocios de forma saludable y de forma confiable. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Tremenda respuesta y muy aclaratoria además, ¿eh? Ahí tenemos que tomar ese desafío entonces. Tenemos una pregunta en el chat de María Pía Vaca. ¿Cómo asegura INACAL que los laboratorios acreditados usen correctamente el certificado de acreditación? Esto sin promocionar pruebas que no están acreditadas. Bueno, es una situación que vivimos, yo creo que en todos los países latinoamericanos, que posteriormente después se pone el certificado que somos un laboratorio acreditado, pero nunca se dice, mire, yo me acredité en esto solamente, ¿ya? Hacemos uso de esta distinción sin el alcance, ¿ya? Entonces, la palabra es suya, estimada Alejandra. De acuerdo, y muchas gracias, María Pía, por tu pregunta, porque es real. Y el INACAL tiene dentro de sus procedimientos de acreditación que la acreditación debe promocionarse indicando la referencia del documento que expresa el alcance, ¿no? Uno no puede simplemente decir estoy acreditado, uno tiene que decir estoy acreditado y el alcance se encuentra descrito en tal documento y colocar la ruta al documento, para que el usuario, que cada vez conoce más de lo que es acreditación y certificación, si quiere saber si las pruebas que está contratando están en el alcance, ingresa a esa referencia y verifica cuál es el alcance acreditado, ¿no? Ya antes, seguramente años atrás, era, digamos que relativamente sencillo generar alguna confusión en el mercado, pero hoy es cada vez más difícil. El mercado ya conoce que tanto los certificados como las acreditaciones se dan dentro de un alcance y que hay que fijarse en el alcance para saber si está dentro de ese alcance lo que uno está contratando, ¿no? Entonces, esa es la metodología, que la publicación o la referencia a la acreditación tiene que hacerse siempre indicando dónde se encuentra la descripción del alcance acreditado. Muchas gracias, ingeniera. Agradezco entonces la tremenda visita que hemos tenido en este congreso, de contar con la presencia de INACAL a través de su presidente y con esta valiosa presentación y estas contundentes respuestas que se han dado a los participantes. Despedimos a nuestra presidenta con felicitaciones ya de mi parte y la hago extensiva de las que estamos recibiendo en los chats ya de toda la comunidad latinoamericana, ingeniera. Muchas felicidades y muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por acceder a ella.